Buenos días, hermanos, hermanas, familia, amigos. Es un gusto este día poder compartir con ustedes la palabra de Dios en otro de estos domingos atípicos, porque pues estamos viviendo esta contingencia que lo que estamos esperando y rogando es que pronto pase y que el Señor nos permita pasar con bien a todos nosotros, a todos ustedes. Y gracias a Dios por todos los hermanos que están trabajando y contribuyendo para que esta señal salga, ya no nada más por las redes sociales, sino que estamos incluyendo un canal en YouTube, donde pronto podrá usted también ver la predicación, vernos a través del YouTube. Vamos a empezar esta mañana con lo que es la palabra de Dios, y el título está basado en una pregunta: ¿en dónde encontrar la seguridad? ¿En dónde encontramos la seguridad? Voy a tomar como base el libro de Job en el capítulo 6, verso del 6 al 14, que dice así: El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él cubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límites a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo también, y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Padre, en el nombre de Cristo Jesús te estamos pidiendo que bendigas este día a todos los que están escuchando este mensaje, Señor, porque lo que queremos es que tú nos bendigas, nos des ánimo, nos des aliento, nos des consuelo, nos des dirección en todo lo que estamos nosotros viviendo, eterno Dios. Anímanos pues con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Todas las citas bíblicas que voy a usar son sacadas de la Reina Valera 60, de la Nueva Versión Internacional y de la Palabra de Dios para Todos, por si usted ve algunos cambios que voy a hacer a la hora de estar predicando, con el fin de que sea más entendible el mensaje. Estamos hablando sobre dónde encontrar seguridad, dónde encontramos la seguridad. Por la razón de que la inseguridad es algo que prevalece en la humanidad. Nosotros vivimos inmersos en la inseguridad. No tenemos seguridad de nada, de la vida, del trabajo, del bienestar, de la salud. No hay seguridad para nada. Y en estos días estaba recordando a Mafalda, si usted la recuerda, aquel maravilloso personaje de Quino, que tantos de nosotros, de mi generación, vivíamos esperando la siguiente edición. Estábamos impacientes después de haber leído uno, porque los devorábamos rápidamente, y esperábamos el siguiente libro, la siguiente edición. En el momento que aparecía, rápidamente, me acuerdo, se agotaban en las librerías. Para comprar a Mafalda obviamente había que ahorrar, y ahorrar era algo pues no sencillo, porque usted sabe, cuando uno es estudiante, lo que menos abunda es el dinero. Pero a veces, aunque hubiera dinero, lo derrochábamos en cualquier cosa. La cuestión es que había que ahorrar para comprar estos libros de Mafalda, que no eran en la forma tradicional como son los libros, sino que eran en la forma italiana, creo se llama, esta forma de cuadernillo. Las imágenes de esos días en Mafalda era que se levantaba todas las mañanas a ver su globo terráqueo para ver cómo había amanecido. Le preocupaba constantemente qué es lo que había pasado en el mundo mientras ella dormía. Por eso se levantaba, ¿verdad?, y iba y le preguntaba, le tomaba la temperatura, en fin, una serie de cosas.
Pero a pesar de su preocupación en estos cuadernillos por el mundo, es obvio que ella no podía hacer nada para evitar el mal en el mundo. Es solo una manera en que Quino nos mostraba la candidez de un personaje que representaba a muchos de aquel tiempo. Ella, Mafalda, en esos recuadros, representaba la inseguridad que se vive o se vivía en el mundo a causa de la Guerra Fría. Aquel tiempo era de la Guerra Fría, que realmente de fría no tenía pues nada, porque en otras partes del mundo la guerra era caliente, era fuego, era sangre. Así que no era tan fría. Ella representaba también la inseguridad de vivir en un mundo dominado por generalotes, generales que causaron la persecución, la desaparición y la muerte de muchos jóvenes. Hemos visto en buena parte del siglo XX la muerte y la persecución a causa del poder. Unos de conservar el poder, otros de obtener el poder. Y podría seguir hablando acerca de estas cosas, dándoles calificativos, pero no tiene caso. Aquí la pregunta que tenemos que contestar es: ¿en dónde encontramos la seguridad para no vivir como Mafalda? ¿Cómo podríamos llegar nosotros a despertar sabiendo que todo está bien? Tenemos semanas, meses, despertándonos con malas noticias que a momentos empeoran. No podemos ir a abrazar a nuestros seres queridos, no podemos besarlos. Ahí está presente el miedo, la incertidumbre del contagio. No solo nos han sembrado el temor, la preocupación de la guerra, de la economía, sino que nos han sembrado algo peor, la posibilidad de contagiar a aquellos que amamos. Que si estamos en la etapa 1, en la 2, en la 3, que si llegaremos a la 4 o quizás a la 5. Cada una de estas etapas significa algo peor. Cuando, si recordamos, hace apenas unos meses estábamos planeando las fiestas de fin de año. Hace quizás unos meses o semanas estábamos planeando las vacaciones o una fiesta, una boda, en fin. Todo esto ha quedado suspendido como en la nada. Una contingencia tan inesperada como lo son todas las desgracias en la vida. ¿En dónde encontrar la seguridad? Hubo un hombre de Dios llamado Job. Tenemos en la Biblia un libro que lleva su nombre precisamente. Los estudiosos nos dicen que Job vivió probablemente 2100 años, 1900 años antes de Cristo Jesús. Pero también hay otros estudiosos que fechan su tiempo con mucha posterioridad. Los misterios acerca de este personaje y su libro son muchos y muy variados. Que quién lo escribió, que cuándo se escribió, que en dónde vivió realmente Job. Hay quienes nos dicen que el libro lo escribió el mismo Job. Pero otros dicen que fue Eliú, aquel joven petulante, vanidoso, que aparece por ahí del capítulo 32 y que iba acompañando a los amigos de Job. Y si él fuera, eso quiere decir que hay cura para la vanidad, para la insensatez, para la juventud incluso. Otros más dicen que el libro fue escrito por Moisés, por Salomón, por Ezequías, por Isaías e incluso llegan a nombrar hasta Esdras. Yo personalmente, por una decena de datos que aparecen en el libro, yo personalmente creo que fue escrito por Moisés y que él vivió siendo contemporáneo del patriarca Abraham.
Es un libro poderoso, poderoso en el mensaje que Dios transmite a través de él. Y yo creo que es importante precisamente el mensaje, no los detalles, no las trivialidades, sino el mensaje que Dios quiere que aprendamos a través del libro de Job. Y sería bueno que en este tiempo de recogimiento, pues nos pusiéramos a leerlo, quizás lo podemos leer completo y aprender lo que está sucediendo y tener a través de su mensaje el aliento, la paciencia, la consolación que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida en estos días. Porque nuestra seguridad no la podemos encontrar en la humanidad, no la podemos encontrar en la naturaleza, no la podemos encontrar en la política ni en la religión. No funcionan, no son aptas para darnos aquello que nosotros estamos deseando y necesitamos, que es la paz, la seguridad, el gozo en nuestro corazón. Precisamente estoy recordando que hay quienes se burlan del libro de Job, diciendo que es un cuento de hadas por el hecho de cómo termina. Dicen que es un cuento de hadas porque en el último capítulo Dios llena de bendiciones a Job. Y eso es precisamente lo maravilloso, que Dios premia la fe, el ánimo, la consolación que nosotros tenemos en Él, u obtenemos de Él. Así que no es un cuento de hadas, es algo maravilloso, porque nuestro Dios es un Dios que bendice, que premia, que anima. Si nosotros reconocemos que Él está por encima de toda circunstancia, nosotros debemos de reconocer que Él tiene el control sobre todo, aunque parezca que vivimos en la anarquía. Nosotros debemos reconocer que Él está cumpliendo su propósito, que Él está llevando su plan a buen término. Debemos reconocer que conduce todo esto, porque sí tiene el control y conduce todo esto, para que a fin de cuentas, mi querido hermano, amigo, familia, nosotros seamos bendecidos. Y no es Job el único que piensa de esta manera y nos escribe a través de la Biblia, nos dice a través del Espíritu que en Dios hay seguridad y hay consolación. Hay versos que nos gusta recordar porque son de aliento, de ánimo a nuestra vida. Romanos 8:28, ese verso tan conocido, me gusta a mí, fíjese, es todo lo que dice, pero me gusta cómo comienza ese verso. Y dice, y sabemos, verbo indicativo que nos habla de algo seguro. Sabemos, viene del griego eido, y no del griego ginosko, que podría haber sido traducido también como saber, como sabemos. La diferencia entre los dos es tremenda, es maravillosa, porque ginosko sugiere un origen y un progreso en el conocimiento, pero eido sugiere plenitud de conocimiento, plenitud de conocimiento. Por eso Pablo llena su boca, su mente, su corazón y nos dice, sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que Dios obra en todas situaciones, lo que está diciendo Pablo, para el bien de los que le aman. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace posible que todas las cosas, a final de cuentas, resulten para el bien de nosotros. Estas palabras no significan que nosotros vamos a vivir siempre bien y gozando de todo. No, eso no significan estas palabras. La maldad y lo malo siguen prevaleciendo en este mundo caído. En este mundo caído a causa del pecado. Pero Dios, que está por sobre todas las cosas, Dios que no es limitado por nada,
que no impide que Dios, no hay nada que impida que Dios haga lo que Él quiere. Él puede cambiar entonces toda situación, o puede hacer que toda situación, a final de cuentas, resulte en nuestro bien, en nuestro favor. Pero siempre me gusta hacer notar que este versículo no es una promesa para todos. Este versículo tiene una condicionante que nos debe llamar la atención. La condicionante es a los que aman a Dios. Y amar a Dios no significa levantarnos con el sentimiento de, oh, cuánto lo amo. Recuerde que para Dios el sentimiento no es realmente lo fundamental del amor. Lo fundamental del amor es la voluntad. Nuestra voluntad de demostrar nuestro amor a Dios haciendo las cosas para Dios como Dios quiere que nosotros las hagamos. A los que aman a Dios, todas las cosas, a final de cuentas, les resultan para bien. Y dice ahí que es para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y aquí nos podríamos descartar muchos de nosotros y pensar que nosotros no estamos en el propósito de Dios, que Dios no tiene un propósito para nosotros, y eso no es verdad. Usted que una vez abrió su corazón a Cristo Jesús, usted que sigue fielmente a Cristo Jesús, que ha respondido a su llamado, que ha contestado con fe, entonces usted está en el propósito de Dios. Usted tiene una nueva perspectiva, una nueva visión de las cosas. Y Dios anhela que los suyos estén confiando en esta promesa de que Él hará que las cosas resulten para bien. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice ahí en ese mismo verso, dice que Él es galardonador, que Él premia, que Él le responde a los que lo buscan con fe, a los que confían en Él. La enseñanza que nosotros recibimos de Job es la de un hombre que confiaba en Dios. Él tenía su seguridad en Dios. En Dios había encontrado la firmeza que él necesitaba para su vida. Y jamás lo dejó. Eso lo podemos ver cuando leemos el libro completo. No estamos hablando de una seguridad puesta en la imaginación, sino puesta en lo que se cree, en lo que se ve con los ojos de la fe. Tener fe en algo imaginario, tener fe en la fe no sirve para nada. Tener fe en Dios lo cambia todo. Job confiaba en Dios y Él era su seguridad, porque lo experimentaba cada día de su vida. Job veía a Dios actuar en él, a través de él y alrededor de él. Lo experimentaba. Eso es experimentar a Dios, es caminar con Él, es verlo obrar, es verlo hacer las cosas, es verlo glorificarse en el mundo. Por eso estos tres amigos que vinieron a hablar con Job y que en ese tiempo estaban haciendo todo menos ser amigables, no hicieron que la fe de Job decayera, porque no decayó ni un momento. Quizá Job, al ver las circunstancias por las que estaba pasando, perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud y perdió el apoyo de sus amigos, porque sus amigos estaban hablando en contra de él, lo acusaban de ser un falso, un hipócrita, un mentiroso. Quizá bien podría haber dicho Job, es cierto, y rendirse y renegar. Quizá él podía haberse sentido derrotado, frustrado. Quizás podía incluso haber negado la existencia de Dios. Pero no fue así. Su fe en Dios lo cambió todo.
Job tenía bases seguras para su fe. Su seguridad no tenía debilidad alguna. Él, como el apóstol Pablo, muchos años después, sabía en quién había creído. Por eso las palabras que leímos al principio, el texto que leí al principio. Ahí lo que Job dice son cosas como que él creía en Dios porque él tiene el conocimiento de la muerte y del infierno. La muerte y el infierno, dice Job, no tienen secretos para Dios. Él es el que todo lo sabe. Y si no hay secretos para Él, podemos confiar en Él, porque Él sabe más de lo que nosotros podemos llegar a saber o a imaginar. Nosotros no vemos el bosque completo. Nosotros vemos los árboles que tenemos frente y vemos las montañas que nos rodean y nos impiden la vista total de las cosas. Él lo ve todo. Él lo conoce todo. Él lo puede todo. Así que la confianza, la seguridad de Job no es insensata, sino que es una confianza puesta en el lugar más seguro que puede haber, sobre la roca. Job, en otra de sus declaraciones, ahí donde leímos, dice que él cree en aquel que hizo el universo y que hace que nuestra tierra, y yo puedo ampliarme a las galaxias, floten en el universo como sostenidos por nada. Él es el Todopoderoso, es lo que está diciendo Job. Él puede hacer esas cosas. Él creó las leyes de la física que rigen el universo entero. Cada galaxia, cada planeta está regido por las leyes que Dios le puso, que Dios le estableció. Miren, el libro de Job se escribió hace aproximadamente unos 1500 años antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo. Sir Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad por ahí de 1687 años después de Cristo. O sea, que 3000 años hay de diferencia entre que se escribió Job e Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad, la ley de la gravitación universal. Y utilizo la palabra descubrió en el sentido de que se encontró con ella. No de que él la creó, sino que la descubrió porque ahí estaba. Y todos los científicos del mundo y los matemáticos y los físicos solo pueden descubrir lo que Dios creó, lo que ya existe. Lo que pueden llegar a decirnos es más o menos cómo funciona. Job creía en aquel que ata las aguas en las nubes y éstas no se rompen, no se caen. Alguien podría reírse de esta declaración. Claro que las nubes no se caen. Pero quiero que pensemos un momento. Las nubes a veces contienen tanta agua que no podemos imaginarnos a veces el peso que tiene una nube, porque sí pesa, y flota. A nosotros nos parece que son tan ligeras como pompas de jabón y eso es falso, totalmente falso. Según el Centro para la Investigación Atmosférica de Colorado, para explicarnos el peso de las nubes, nos dice así. Nos dice que un cúmulo medio de nubes, o sea, esas nubes que todavía se ven blancas, pero que se ven grandes, se ven pesadas. Bueno, esas nubes pesan más o menos lo de 100 elefantes. Ahora, cada elefante, más o menos, un elefante adulto, maduro, llega a pesar alrededor de 6 toneladas. Así que imagínese, 100 elefantes flotando en el cielo
Son 600,000 toneladas lo que hay en esas nubes blancas, pero grandes. Estamos hablando de 600,000 toneladas de agua. ¿No pesan? Son como pompas de jabón. Ahora, un cúmulo de nubes, de las negras, esas pesadas, esas que se ven bajito, esas que nos hablan de tormenta, esas pueden llegar a pesar 200,000 elefantes. 200,000 elefantes. Dijimos que cada elefante pesa más o menos unas 6 toneladas. ¿Qué estamos hablando? De 1,200 millones de toneladas de agua. Esas nubes son capaces, escúcheme, son capaces de derramar sobre la tierra 4,000 toneladas de agua por segundo. Y todavía hay quien dice que el diluvio no hubiera podido ser. 4,000 toneladas de agua por segundo. Por eso Job cree en aquel que creó las leyes para que esas nubes tan pesadas flotaran y que esas nubes tan pesadas derramaran su agua sin caernos como una piedra encima. Job creía en aquel que creó el mar y no permite que sus aguas se salgan e invadan la tierra. Nosotros sabemos, la tierra contiene el 70 o el 75% de agua. Lo demás son los continentes. Así que la pregunta sería, ¿por qué el mar no inunda la tierra? Por lo mismo que hemos estado hablando. Porque Job sabía que Dios le puso límites, que Dios le puso leyes en las cuales, para que el mar no invada la tierra, sucede el fenómeno de la evaporación. El vapor se convierte en nubes, las nubes son desplazadas por el viento a la tierra, en la tierra derraman el agua corre hacia los mares en un ciclo constante. Eso sin contar los casquetes polares que hoy por hoy ya prácticamente no existen. El calentamiento global casi los hace desaparecer ya de manera total. Entonces el agua sí está comenzando a invadir los continentes. Pero porque nosotros, con eso que llamamos progreso, nos estamos causando daño. Vea usted lo que es progreso, y progreso nos ha estado causando daño. El progreso viene de la mente, del corazón del hombre. Y podríamos enumerar algunas cosas que se llaman progreso y que realmente como humanidad nos están costando mucho. Pero Job creía en aquel también que hace que las nubes se despejen y podamos contemplar nosotros la hermosura del cielo, ver las estrellas, imaginar el enorme universo que Dios creó. Porque este verso que leímos ahí en Job no está diciendo que el Espíritu adorna, compone o embellece el cielo, ya lo hizo. De lo que está hablando es que el aire despeja las nubes para que nosotros podamos ver el cielo y contemplar la maravilla de Dios. Por eso Job, capítulos antes, en el capítulo 9, verso 9 y al 12, dice: Él creó la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Si pasara junto a mí, fíjese aquí, Job está concibiendo en su mente ese Dios tan enorme, tan poderoso, tan grandioso, que creó todo, y dice: si pasara junto a mí, Dios es tan grande, dice Job, que no podría verlo. Si se alejara, no alcanzaría a percibirlo. En Él nos movemos y somos, decía Pablo.
Si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Dice Job. Es tan grande y es tan poderoso que ¿quién le puede cuestionar algo? Entonces Job, más allá de creer en el Dios que todo lo creó, cree en el Dios que todo lo sustenta, que todo conserva con vida. Y mire lo bueno y lo maravilloso de este Dios que todo lo puede y puede hacer lo que quiera. Es un Dios bueno, amoroso, misericordioso. Porque si no, imagínese lo que sería. Mire Satanás, que no es todopoderoso, Satanás que no es Dios, y mire cómo ha influido desgraciadamente en este mundo. Mire cómo nos tiene al día de hoy. Job en el capítulo 23, verso 13 dice algo más de Dios. Dice, cuando Él determina una cosa, nadie puede hacerlo cambiar. Job creía en aquel que hace que las nubes se despejen y podamos ver las estrellas y podamos ver el universo que Él creó. Y mis queridos hermanos, hermanas, familia, amigos, así hará Él que las nubes de terror que nosotros vemos el día de hoy, esas nubes que cubren el mundo, se despejen para que nosotros podamos contemplar la grandeza, la gloria de Dios. Y cuando Job está haciendo todo este resumen, llega en el verso 14 y dice así: y esto es tan solo una muestra de lo que Dios puede hacer. Pequeñas muestras de lo que Dios puede hacer, eso es lo que está diciendo Job. Solo hemos oído una pequeña parte de lo que Él hace. Job reconoce que no puede ver más allá de lo superficial, de la orilla, del borde de las cosas que Dios hace. Porque hay cosas muy profundas en Dios. No podemos nosotros comprender, puesto que somos tan pequeños. Por eso dice ahí que solo escuchamos el susurro de Dios. ¿Cómo podríamos soportar el escuchar su voz? Si Dios nos revelara cosas más profundas, sería como enfrentarnos a una explosión, a un destello que no podríamos asimilar, que no podríamos comprender, que no sabríamos qué pasa. Y sí, y esto quedó registrado. Yo le recuerdo cuando el Señor Jesucristo habló con aquel maestro de Israel, con Nicodemo. Y a Nicodemo, un hombre estudioso, un hombre piadoso por lo que podemos ver, le dijo: mira, Nicodemo, cuando te hablo de las cosas terrenales no me entiendes. ¿Cómo me entenderías o cómo creerías si te hablo de las cosas celestiales? No hay manera de comprender o asimilar la grandeza, la maravilla de nuestro Dios. Así que lo que conocemos de Dios nos debe bastar para fundamentar nuestra seguridad en Él. Vuelvo a repetirle, no estamos hablando de una confianza, de una seguridad basada en las leyes de la probabilidad y la estadística. Estamos hablando de seguridad basados en lo más grande y maravilloso que puede haber, nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios que todo lo ha creado y que todo lo sustenta, el que hace que la vida se conserve. Eso es lo que nosotros necesitamos para vivir. Nuestro Dios. Para vivir confiados, para vivir con seguridad, aún en medio de todas las terribles contingencias que estamos pasando y que podríamos pasar en el futuro. Porque si Cristo Jesús, nuestro Señor, no viene pronto, hermanos, es seguro que en el futuro viviremos contingencias como esta o peores. Mire, yo recuerdo en el año 2000, el primer domingo del año 2000,
en la predicación que el Señor me dio para compartir, les decía que en 1000 años, en el siglo XX, pasaron más cosas, tremendas cosas, que no pasaron en 19 siglos anteriores. Y yo les dije en el siglo 2000, si fue rápido, si fue el siglo como un relámpago para llenarnos de cosas, nos vamos a encontrar más rápido con otras que ni siquiera nos imaginamos. Y veamos dónde estamos metidos. Dios tiene un plan y nosotros estamos incluidos en Él. Estamos incluidos en Él. Él tiene un plan y nos va a bendecir a todos nosotros. Nuestro Dios nos ama. Nosotros tenemos algo firme a que aferrarnos. No a las probabilidades, no al azar. No al azar. Dios no nos ha dejado a la desgracia. Dios no nos pide que confiemos en que quizás las cosas vayan a ir bien. No nos dice que hay muchas probabilidades de que salgamos bien. No. Dios nos da certeza. Certeza. Romanos 8, del 31 al 39, es un canto maravilloso, un himno maravilloso que dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún. O sea, este más aún es más allá de lo que Él haya muerto por nosotros, es el que también resucitó por nosotros. El que además de todo esto, por si nos pareciera poco, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántas oraciones recuerda usted que el Señor Jesucristo haya elevado al Padre? ¿Cuántas oraciones de estas que elevó al Padre, Dios le dijo a su Hijo que no? ¿Me estoy dando a entender? Está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Intercederá para mal o intercederá para bien? Por eso Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, no intercede para mal, intercede para bien. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación como la que estamos viviendo? ¿O angustia como la que estamos enfrentando? ¿O persecución o hambre como la que quizá podamos pasar a causa de cómo se está contrayendo la economía, la producción? ¿O desnudez, o peligro, o espada, como la guerra que estamos viviendo, guerra fría, guerra comercial, guerra económica, o será alguna guerra parecida a las que ya hemos vivido y conocido como humanidad? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, o sea, porque somos más que vencedores, por razón de todo esto, dice Pablo, de todo lo que les estoy hablando, estoy seguro. ¿Se fija Pablo? Nuevamente repitiendo lo que dice el verso 29. Estoy seguro
No hay probabilidad, no hay estadística, no hay azar. Hay seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, o sea, ni esta contingencia, ni lo porvenir, ni lo que nos depara el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice ahí, Señor nuestro. Tenemos un Señor que murió por nosotros, que resucitó por nosotros. Un Señor al cual se le califica de amor. Dios es amor, Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en Él. Así que lo que Pablo está diciendo, así que lo que Job está diciendo, es que es imposible que algo nos pueda separar de su amor, que algo nos pueda separar de Dios, de Cristo Jesús. Le pregunto, ¿no le da seguridad escuchar el testimonio de Job y estas palabras de Pablo? Yo recuerdo los temblores de tierra que he vivido. El primero fue muy próximo a los primeros años de la década de los 70. Pero siempre me dejan la sensación de inseguridad y de impotencia. Eso es lo que yo creo que todos nosotros sentimos cuando pasa un temblor en el mundo. Inseguridad e impotencia. Pero al igual que Job, al igual que Pablo, debemos recordar que en quien nosotros confiamos es en Dios. Está la seguridad en Dios, el poder en Dios para bendecirnos. Así que a la pregunta de ¿en dónde encontrar la seguridad? Yo espero que usted, al igual que Job y Pablo, digan: mi seguridad está en Dios, solamente en Dios. Por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hará. Y así, hermanos, no nos levantaremos como Mafalda para ver qué mala noticia nos espera en el mundo. Que nuestro Señor le siga bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra sea aplicada a nuestra vida, a nuestro ánimo. Que nosotros, Señor, miremos más allá de las circunstancias, de las situaciones que nos rodean. Te suplico en el nombre de Jesús que nos guardes del mal, que nos apartes de los peligros, Señor. Sí, Señor, yo reconozco, no tenemos ninguna corona especial, sino solo tú que eres nuestro Dios. Eso es lo que nos distingue. Y tú que eres Dios y que has hecho todo lo que has querido siempre porque basta tu voluntad para que suceda, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de nuestras familias, de nuestros amigos, para que no permita, Señor, que el mal nos toque. Nosotros no podemos evitarlo, tú sí. Tú puedes hacer maravillas entre nosotros, porque tú creaste todo y tú sustentas todo. Tú mantienes con vida las cosas, Señor. Bendícenos pues a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.